Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga de una manera especial y poderosa. En esta noche he venido a traerte el mensaje de la palabra del Señor. Aleluya. Para que su palabra te ministre, te hable y te transforme de una manera especial. Sin más preámbulo, vamos a estar ubicados en la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 17, su verso 11 en adelante. Amén. La palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, le dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que Jesús había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Interrogante le hace el Señor. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Aleluya, gloria al Señor. Maravilloso es Cristo. Esto es una historia bastante clara, gloria al Señor, donde la Biblia testifica que habían 10 personas sufriendo de una enfermedad llamada la lepra. Gloria al Señor. En aquel entonces conocemos que la lepra era una enfermedad terminal, que el que tenía lepra, había una ley que a esa persona había que apedrearlo y matarlo a pedrada si se descubría que tenía lepra. Pero vemos la misericordia y el amor de Dios, que Dios escoge a los más vil y menospreciados, a los que están a punto o al borde de la muerte, para salvarlo y hacerlo personas totalmente sanas y salvas. Gloria al Señor, aleluya. Pero nos damos cuenta que conforme a la palabra, el Señor nos muestra a través de esto lo malagradecido que somos la humanidad. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, fueron 10 a los que Jesús hizo el milagro. ¿Y qué pasa? Que entre esos 10, solamente uno se devolvió a dar gracia. ¿Qué te quiere decir el Señor con esto? Que hay personas, entre multitudes de personas, el Señor hace milagros. Pero ¿qué pasa? Que minoría son los que van a agradecer al Señor. De un 100%, la Biblia testifica que aquí solamente va como un 5% a darle gracia al Señor. Y aquí la palabra nos enseña que nosotros somos malagradecidos y con propósito. ¿Sabes por qué tú eres malagradecido y con propósito? Porque aún tú fallando, el Señor te sigue dando oportunidades. ¿Sabes por qué te la da? El Señor te da la oportunidad porque te ama. Y como dice su palabra, que Él es lento para la ira y es grande en misericordia. El Señor muestra su amor para con nosotros a través de esto. ¿Por qué? Porque el Señor nos sana, nos salva, nos libra de accidentes, nos libra de enfermedades. Nosotros no agradecemos nada de lo que el Señor hace con nosotros. La Biblia textualmente lo dice, que de 10 solamente uno se devuelve a dar gracia. Aleluya. Y es necesario que no solamente uno se devuelva entre 10, sino que haya mayoría. Gloria al Señor. Que los malagradecidos sean menos. Gloria al Señor, aleluya. El Señor quiere personas que le adoren en espíritu y en verdad, que verdaderamente agradezcan la obra que Él hizo.
ese sacrificio precioso que hizo por nosotros, que murió en la cruz del Calvario para nuestra salvación y redención. Aleluya. Nos vemos, gloria al Señor, aleluya. Que nadie quería venir a morir por ti para pagar por tus pecados. Pero dijo Jesús, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Él no retrocedió en ningún momento. ¿Sabe por qué? Porque te ama. ¿Por qué le huyes al propósito de Dios? El Señor muchas veces te ha librado de accidentes y aún sigue corriéndole al propósito. Aleluya. Aunque seas malagradecido, tienes propósito. La Biblia dice, aleluya, nos muestra aquí textualmente que somos malagradecidos y con propósito. Que aún fallemos y fallemos, el Señor sigue dándonos oportunidades. Pero tenemos que acudir al llamado de Dios. Porque puede ser que un día queramos acudir al llamado de Dios, pero ya no haya tiempo. Hay que aprovechar el tiempo, no desperdiciar el tiempo en el que puedo arrepentirme y salvarme. Amén. La Biblia enseña que solamente arrepentidos y convertidos puede ser borrado vuestro pecado para yo alcanzar la salvación y la vida eterna que es en Cristo Jesús. La Biblia enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y lo muestra aquí, gloria al Señor. Jesús, con tan solo abrir su boca, el enfermo tiene que sanarse. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Jesús no le puso un dedo a un leproso de esos 10 leprosos. Jesús solamente dijo, vayan donde los sacerdotes. Y cuando estas personas iban de camino, oye bien, de camino donde los sacerdotes, en el camino recibieron la sanidad. Pero me impacta algo de Jesús, que Jesús es un hombre que cuando vas a hacer la obra la hace completa. ¿Por qué? Porque Jesús a quien sana también salva y liberta. Usted se preguntará, pero ¿cómo así que lo salva, lo sana y lo liberta? Jesús lo muestra con la mujer del flujo de sangre que tenía 12 años. Dice que cuando esta mujer toca el borde del manto del maestro, esta mujer, el Señor le dice, ha salido de mí virtud. También recibe vida el que toque el borde del manto de Jesús. Dice que ha salido de él virtud. Y Jesús entre una multitud pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué sentido que de mí ha salido virtud? Y los discípulos se quedan como asombrados y le responden, pero maestro, ¿cómo que quién te ha tocado? Si la multitud te aprieta, es demasiada la multitud, ¿cómo me pregunta que quién te ha tocado? Es el Señor. Pero es que ha salido virtud. Lo que pasa es que una persona de fe me tocó y de mí salió sanidad, salió poder y autoridad para sanar toda enfermedad. Porque cuando Jesús llega, la Biblia enseña que todo debe de ser transformado. Todo debe de ser transformado. Jesús sana a esta mujer del flujo de sangre. Cuando la sana le dice, mujer, tu fe te ha salvado. En ningún momento Jesús le dice a la mujer del flujo de sangre que su fe la sanó. Le dijo que su fe la salvó. Aleluya. Que Jesús cuando va a hacer una obra la hace completa. Gloria al Señor. Aleluya. Nos damos cuenta que esta mujer fue agradecida. Pero ¿qué pasa con estas personas leprosas? Gloria al Señor. Esta persona Jesús lo encontró al borde de la muerte y no le importó, gloria al Señor, su condición que tenían. Jesús, lo único que le importaba era que esta persona recibiera la sanidad para que reconocieran y vieran que solamente de Jehová es el poder. Solamente Dios tiene el poder y la autoridad para sanar, para libertar. Jesús se lo demostró. Pero ¿qué pasa? El hombre tiene más inclinación a las cosas terrenales, donde pueden estar su tesoro, que al Dios
de la tierra. Aleluya. Vemos que estas personas, en vez de arrepentirse, en vez de gloria al Señor y donde el Señor y postrarse como lo hizo aquel extranjero, que fue el único que se devolvió a dar gracia, una persona que no era de ese pueblo, dice que era extranjero, el hombre era samaritano, gloria al Señor. Y este hombre dice, no importa que yo no sea de este lugar, yo voy a buscar bendición donde aquel, gloria al Señor, que bendice, que sana al enfermo, que restaura, que liberta. Este hombre fue un hombre valiente. Pero los 9, dice el Señor, ¿dónde están? Aleluya. Posiblemente el Señor ha hecho la obra en mucha familia tuya, gloria al Señor. En ti mismo ha hecho la obra y tú le sigues huyendo al propósito de Dios. ¿Cuántas veces el Señor te ha librado de la muerte y sigue de malagradecido? No vienes a humillarte delante de su presencia. Es tiempo de reconocer que de Jehová es el poder y toda la gloria. Que todas rodillas deben doblarse ante su presencia. Que el que recibe sanidad debe reconocer que el que lo sana no es el doctor, ni la pastilla, ni el medicamento que pueda beberse. El que lo sana es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el doctor de los doctores, el médico por excelencia. Aleluya. ¿Cree usted, gloria al Señor, que solamente Dios hizo el milagro en aquellos 10 leprosos? Vaya y dé un vistazo en la Biblia de cuántas personas Dios lo levantaba. Dice que a un paralítico lo levantó. Los ciegos, cuando Jesús pasaba, sus ojos eran abiertos y veían. Aquel que nació y no caminaba nunca, nació con una condición, empezó a caminar. Aquel que no hablaba tenía que hablar. ¿Por qué? Porque llegó la vid verdadera. Llegó Jehová, llegó Jesús. Y cuando Jesús pasaba por los lugares tenían que recibir virtud, tenían que recibir autoridad. Aleluya. La Biblia me enseña, gloria al Señor, que Jesús es un hombre de poder. Y nosotros debemos de ser agradecidos. No podemos igualarnos a aquellas personas, aquellos 10 leprosos, gloria al Señor. La lepra representaba pecado, gloria al Señor, aleluya. Posiblemente hoy usted no tenga lepra, ni una enfermedad literal, pero está lleno de pecado. Y Jesús te quiere transformar. Con cada día que tú te despiertas, puedes abrir tus ojos. Jesús te está dando una oportunidad de vida. Jesús está abriendo camino para que tú camines. Jesús quiere hacer la obra en tu vida, pero solamente si tú quieres. ¿Sabes por qué? Tú recibes la salvación si quieres. Porque entre los 10 leprosos salió uno agradecido y se devolvió. Y dice que se postró su rostro sobre tierra. Es decir, que su rostro besaba los pies de Jesús. En humillación, en exaltación, dándole la gloria al Maestro. Y cuando este hombre se postró, dice que el Señor le dijo: vete y anda, que tu fe te ha salvado. Cuando Él le dice que su fe lo ha salvado, le está diciendo: ya por tú devolverte a agradecerme, por ser agradecido conmigo, tu fe ha hecho el milagro. Aleluya. Tu fe ha hecho que tú recibas la sanidad. Ya no vas a ser apedreado. Ya no te van a matar a pedrar. Ya no vas a tener que andar escondido. Ya no vas a tener que vivir en miseria.
Ya no va a tener que ser aquel que andaba asustado con miedo. Gloria al Señor. Ya tú eres libre. Ya tú eres libre. ¿A cuántas personas Dios ha hecho libre y no le adoran? ¿A cuántas personas Dios lo libra de accidente? Gloria al Señor, y no le adoran. Ni siquiera doblan sus rodillas para decirle gracias porque me libraste de ese accidente. ¿A cuántas personas Dios lo ha libertado de cáncer, de enfermedades terminales, y no se han postrado a darle gracias al Maestro? ¿Por qué? Porque su inclinación está más en las cosas terrenales que en el Dios que hizo la tierra. Aleluya. ¿Y cómo yo voy a darle más importancia a la tierra que al Dios que hizo la tierra? Gloria al Señor. Y esto fue lo que pasó con estas personas. Y hoy está pasando en la actualidad. ¿En cuántas personas Dios está haciendo milagros? ¿Y cuántas están siendo agradecidas? Gloria al Señor, aleluya. En una ocasión me tocó ir a un hospital, gloria al Señor, y orar por un enfermo. Gloria a Dios, aleluya. Él estaba en un estado de cuidado intensivo, gloria al Señor, haciendo muchas gravedades. Estaba al borde de la muerte porque había perdido mucha sangre, gloria a Dios. Y cuando yo estoy orando, Él me está escuchando. Y yo le digo, si tú quieres recibir salvación, yo voy a hacer una oración. Y si tú quieres recibir a Dios como tu Salvador, tú me vas a apretar la mano. Y sabe que ese joven pudo hablar bajito, pero habló. Y me dijo, todavía no me siento preparado. Y el joven estaba al borde de la muerte. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay personas que Dios le está dando oportunidades y esas personas tienen a Dios muy lejos de su corazón. Aunque puedan decir que tienen a Dios en primer lugar, que lo tienen en su corazón, lo tienen muy lejos. ¿Por qué? Porque si tú respiras es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Si tú puedes respirar es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Porque ¿saben cuántas personas mueren a diario? Y tú sigues vivo. Tú no estás vivo porque mereces estar vivo. Tú no estás vivo porque tienes mucho dinero. Tú no estás vivo porque eres dichoso. Tú estás vivo por la misericordia de Dios. Eso es algo que debemos de agradecer. La misericordia de Dios es una gracia que el Señor ha regalado para la humanidad. Una gracia que la humanidad ha despreciado desde el inicio de la creación. Debemos de ser agradecidos. No seamos como estas personas, estos 10 leprosos, gloria al Señor, aleluya. Si estas palabras han ministrado y han llegado a lo más profundo de tu corazón, quiero hacer una oración por ti y quiero que repitas conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias por haberme librado de la muerte, porque tu misericordia sigue en pie, porque todavía respiro, porque todavía tengo 2 manos que las puedo levantar al cielo y darte gracia. Señor, me humillo como aquel extranjero que se humilló y por humillarse con esa fe tan hermosa recibió la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Espero que Dios te bendiga y si estas palabras han ministrado tu vida, tu corazón, arrepiéntete al Señor. Búscale de corazón que Él quiere salvarte. Como ese leproso extranjero también te quiere salvar. Posiblemente hoy tú no tengas lepras,
pero desde que nacimos somos pecadores y debemos de arrepentirnos y postrarnos en humillación delante de Dios. Dios te bendiga.